Bienvenidos una vez más a la Feria Internacional del Libro de nuestra querida máxima casa de estudio de la Universidad de Carabobo. Hoy se encuentra con nosotros Ramón Cote Baraybar. ¿Así se pronuncia? Baraybar, sí, es Baraybar, es un apellido vasco. Mi mamá es de San Sebastián, de manera que tenemos sangre vascuense. Imagínate, un carácter fuerte. Un carácter fuerte, trepidante, pero amables. Sabemos de usted que es poeta, narrador y ensayista colombiano, considerado como un cultor del poema en prosa. Su obra ha sido traducida al inglés, francés e italiano. También es graduado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Sus ensayos, reseñas y críticas sobre arte y literatura aparecen en numerosas revistas de Colombia, México, Argentina y España. Sí. Pero entre sus obras destacan Poema para una fosa común. Tengo entendido que allí se percibe la soledad. Cierto, sí, es un libro del 84. Habla también, mi padre murió cuando yo tenía 1 año, de manera que trata como de esos temas de la ausencia. Y fosa común en el sentido de que son las personas y cosas que van desapareciendo, de manera que tú tienes a lo largo de la vida una especie como de fosa común de recuerdos. Latente, uno la lleva siempre entonces, la fosa común. Pero por supuesto, claro. No me había fijado en ese detalle. Género de medallas, 10 de ultramar, botella de papel, la poesía del siglo XX en Colombia, Magola o Magola. Magola contra la ley. Contra la ley de la gravedad. Y está escribiendo un trabajo sobre el gato izquierdo. El gato izquierdo es un libro que ya se publicó. Es un libro para niños y tiene un origen muy curioso, y es que fue un sueño. Estaba dormido y antes de despertarme, alguien, como si se me hubiera acercado al oído, me susurró, me dijo, el gato izquierdo. Entonces yo me desperté, anoté esa frase y por la noche volví a encontrar el papel y dije, caramba, aquí hay una historia. ¿Cuál gato es izquierdo, cuál gato es derecho? Entonces inventé la historia del gato izquierdo, de dónde vive, que vive en el reino de Gatuperia, que está gobernado por el rey Ataulfo IV, que es un rey muy desalmado y que tiene varios amigos, que es el gato argentino Bolonque, el gato cubano que se llama Bololó, y me inventé la historia. Y llegaste hasta el gato con botas. Y llegué y me puse las botas del gato, finalmente. Para terminar el libro. Para terminar el libro, ¿sabes que sí? Es usted hijo del gran poeta colombiano Eduardo Cote Lamus. Exactamente. ¿Cómo ha sido la influencia de él en su vida? Mira, ha sido una influencia por ausencia. Como te decía, mi padre murió cuando yo tenía 1 año, 1 año y medio, de manera que no tengo ningún recuerdo de él. Fue un accidente automovilístico cerca, pues abajo de Cúcuta, entre Cúcuta y Pamplona, porque mi padre es de esa región. De hecho, yo también nací en la frontera, soy de Cúcuta. Y mi padre, ¿cuál era la presencia de mi padre? Los libros. ¿Cuál era lo que decía mi padre? Lo que había escrito. ¿Dónde estaba él? Como en la biblioteca, como en ese espacio abstracto que es esa comunión de libros unidos por una misma persona durante muchos años. De manera que eso me influyó mucho. Yo creo que parte de empezar a escribir fue como parte de descubrir a mi papá. Es decir, que en esa relación cabe el refrán venezolano, hijo de gato, caza ratón, ¿cómo lo dirían ustedes? Sí, es hijo de tigre, sale pintado. Es algo parecido. Es algo parecido, eso es cierto. Su historia de vida ha estado ligada a nuestro país. Claro. Incluso conoce y sigue la literatura venezolana, específicamente poesía, o también otros géneros literarios. Sí, digamos que mi gran fuerte, por decirlo así, de la literatura venezolana es la poesía. Desde muy joven tuve acceso a ella
por varias personas y quiero comentarlas porque es justo. Y uno de ellos, organizadores de esta feria, Antonio López Ortega. Gracias a Antonio yo le debo mi contacto con la poesía venezolana. Contacto y constante actualización. También está Catina Enríquez, Sí. la de la librería El Buscón de Caracas, con Catina, y me consta Catina fue una gran difusora de la literatura venezolana en España. En ese momento yo vivía en España, yo viví 10 años, y con Catina coincidimos algunos, y gracias a Catina se publicó en España, en la editorial Ciruela, Las formas del juego, de José Antonio Ramos Sucre. Sí, imagínese. Entonces, mi contacto fue maravilloso, feliz, y también con una última persona que fue genial y gran importante para la literatura venezolana, que es Carlos Contramaestre. ¿Y qué es lo que le llama la atención de la poesía venezolana? Mira, la poesía venezolana tiene, primero, muchos registros, porque hay una poesía muy intimista y desolada, por ejemplo, como la de Crespo y Reinaldo Pérez-O, que está aquí en la feria, muy encrespada, muy agria. Hay una poesía muy amable, muy territorial, muy en contacto con la naturaleza, como la de Gervasio, Así es. ¿cierto? Y con mucho color, además. Totalmente colorida. Tú lees los poemas y si fuéramos camaleones, nos volveríamos de los colores que va diciendo cada palabra. Porque habla, y sobre todo otra característica de la poesía venezolana, es que usa muchos neologismos y nombres propios de la tierra, de origen de los indios o también de origen africano, y los involucran a una tradición occidental, de manera que logran una mezcla como las comidas, como esa comida creol, donde están las comidas de los africanos y de los franceses y de los gringos, y entonces logran esas extrañas combinaciones que dan una comida admirable. Pero así pasa con la poesía venezolana. Hay una mezcla de lo occidental, lo italiano, digamos, en el caso de Gervasi, sí, pero también con esa fascinación por ese mundo tropical. Cuando dice que abro los ojos y veo pasar los pájaros y están las palmeras, y tú dices, esto no es decorativo, esto es la vida, él está viendo con los ojos del interior. Esa es la poesía que me interesa de Venezuela. Porque a mí me llama la atención un comentario que usted acaba de hacer, y es que usted plantea que la poesía venezolana es muy poco conocida en el mundo. Mira, una de las ¿Ha grandes... llevado usted una relación de eso? Claro, mira, yo ya llevo 20 o más años, 30 años leyendo poesía venezolana. He vivido en muchas partes del mundo y he hablado con muchos poetas de muchas partes, y siempre se habla de Latinoamérica, de la poesía mexicana, argentina, peruana, chilena, pues Huidobro y Neruda y todo eso. Y de pronto nunca habla nadie de la poesía venezolana. Eso es una cosa que siempre me ha intrigado. ¿Y por qué? Te lo digo por lo siguiente, porque Venezuela es uno de los pocos países de la América hispana que tiene por décadas mayor cantidad de poetas extraordinarios. En 1910 ustedes tenían a Ramos Sucre, ¿sí? En el 20 tenían a Sánchez Peláez y Juan Liscano. En el 30, Montejo, Juan Calzadilla, que es un poeta también extraordinario, Rafael Cadenas. En el 40, poeta aquí de la tierra, Alejandro Oliveros, Luis Alberto Crespo, Reinaldo Pérez-O, Janio Soto, y la poeta suicida. En el 50, María Auxiliadora Álvarez, Yolanda Pantin, gente absolutamente extraordinaria. En el 60 tenemos hay un poeta de Villamediana que me interesa mucho, en el 70 Belmonte, de manera que tú dices, en el siglo XX tengo, haciendo una filtración exagerada, tengo 10 poetas de primera categoría. ¿Por qué no se conoce? Yo creo que atisbo una pequeña hipótesis, y es la siguiente. Venezuela ha sido un gran lector de su propia tradición poética, pero no ha tenido la suerte de tener grandes lectores fuera de Venezuela que hayan leído esa tradición. Entonces, eso da como resultado
que la poesía venezolana se haya cerrado muchísimo, mientras que otras poesías se abren, la poesía venezolana se redujo, tanto así que Álvaro Mutis decía que Sánchez Peláez era el secreto mejor guardado de la literatura latinoamericana. Imagínense. Álvaro Mutis y Sánchez Peláez, por favor. O sea que es una injusticia. Por supuesto, las cosas están cambiando. A partir de ya del 2002, o digamos, yo creo que ya llevan como 12 años, se han publicado en España y en otros países antologías y obras de poetas venezolanos. En Pretexto se ha publicado Alejandro Oliveros, se ha publicado Todo Montejo, incluso los cuadernos de Blas Col de Eugenio se publicaron ahí. Se han publicado también en la editorial Candaya a María Auxiliadora Álvarez, que es una poeta venezolana extraordinaria, que creo que no sé si siga viviendo en Estados Unidos. De hecho, hay una apertura, digamos, de la poesía venezolana hacia el mundo. Y hay algo muy importante, la labor hecha por Gustavo Guerrero, un venezolano que vive en París, editor de la editorial de Sí, yo sé quién es. Gustavo sacó en Galaxia Gutenberg un libro que se llama Conversación en la Intemperie, que habla sobre 6 poetas fundamentales de Venezuela. Está Montejo, Gervasi, Sánchez Pero Peláez. son más conocidos, ¿no? Pero de todas formas, ¿cómo estaremos de atrasados con la literatura venezolana? Que hasta ahora se están conociendo semejantes monstruos. Personas absolutamente admirables, poetas extraordinarios, que si tú pones ese poeta en cualquier otro país, te da a la altura y más. Y déjame te digo una cosa, que ya lo escribí, pero nunca lo he dicho en público, y es que Eugenio Montejo estuvo nominado al Premio Cervantes y se murió. De manera que ese hubiera sido exactamente el momento en que la literatura venezolana hubiera despegado internacionalmente. Y se le iban a dar y se murió. Eso fue una gran desgracia para la literatura venezolana. No solamente por la muerte de Eugenio, sino por lo que eso significaba de para el país, desde el descubrir punto de vista. un mundo totalmente maravilloso de unos grandes escritores y grandes ensayistas. Ramón, ¿cómo visualiza usted este país y qué aspectos comunes hay entre la literatura venezolana y colombiana? Mira, la literatura venezolana y la colombiana tienen muchísimas diferencias, un poco con lo que te contaba del hecho de esta especie de participación de la naturaleza en la propia poesía, que no es un decorado, que no es cartón piedra, sino que es fulguración, es algo totalmente asombroso, milagroso. Cada poema se convierte en un milagro. Tú, por ejemplo, cuando lees un poema de Montejo, te está hablando, por ejemplo, muchas veces de los árboles, ¿sí? Él dice que nadie le ha hecho unos poemas a los árboles y cuando resulta que vienes, ahora que estuve desde el aeropuerto hasta acá, porque esta es la 4ª vez que estoy en Valencia, veo estos samanes milagrosos, Bellos. veo estas hermosuras de troncos, esa sombra, que son casi como, por tanto verlos, ustedes no saben de los milagros con los cuales están acompañados. La poesía es justamente eso, es volver a hacer milagro lo cotidiano. De manera que hay mucha relación, por ejemplo, tuvo una relación muy cercana a la poesía venezolana con la colombiana, con los nadaístas. No sé si ustedes sepan, los nadaístas era este grupo colombiano de los años 60 que con la influencia de los beats norteamericanos y de la revolución cubana, trastocaron la literatura colombiana, que siempre ha sido muy decimonónica y muchos sonetos, muy cristiana, ¿sí? De pronto la convirtieron en algo totalmente revolucionaria tanto política como formalmente. De manera que ellos se encontraron con El Techo de la Ballena, Sí, eso fue una... contacto maravilloso con Carlos Contramaestre, con el Liga Lindo, ¿sí? con Caupolicano Valles, y crearon una fusión maravillosa donde había la risa,
la falta de prosopopeya, la burla, ¿sí? A todos los discursos serios, ontológicos, ellos se reían, ¿sí? Entonces en eso engarzó mucho con la poesía venezolana. Y hay una cosa muy curiosa, Teresa, y es un dato que te voto que muy pocas personas saben. Hay un colombiano que llegó como a finales, no, creo que a principios de los años 70 a Caracas, y se llamaba Jaime Tello. Jaime Tello era una persona enormemente culta, que sabía, que estudió inglés en Inglaterra y vivió en Inglaterra mucho tiempo y fue amigo de Eliot y de Pound. De manera que cuando llegó a Colombia estuvo trabajando con un presidente, finalmente algo pasó y acabó viniendo aquí a Venezuela a vivir. Gracias a él existen libros publicados aquí en Venezuela de traducciones de poetas norteamericanos hechos por supuesto, por poetas venezolanos, pero también hechos por él. Y él tenía una editorial y una revista que se llamaba la revista Zodíaco. Y en Zodíaco publicaron grandes poetas, ¿sí? Y él publicaba sus traducciones. Él era una persona que no paraba de trabajar. De manera que un gran traductor, de los mejores traductores que ha tenido Colombia, vivió los últimos 40 años de su vida aquí en Venezuela. Y tradujo La Tierra Baldía de Eliot, tradujo Los Cuatro Cuartetos. Y Jaime Tello era tan devoto de Eliot que no le decían Jaime Tello, sino le decían Jaime Telliot. Entonces, y él murió aquí y dejó una gran obra. Con un gran aporte. Exactamente. Y destacó mucho a los poetas venezolanos. Ramón, a usted, a su trabajo se le imprime un tono postmodernista. ¿Qué característica considera usted está presente en su técnica para ser considerada innovadora? Pues mira, no sé si por modernista, pero de alguna manera, tú sabes que los escritores somos casi incluso los menos indicados para hablar de nuestra propia obra porque no la vemos. Claro, porque pareciera que es un yo con yo. Exactamente, eso por un lado, eso es yo-yo. Es como dice una amiga, es hablar en yo sostenido. Sí. Entonces da un poquito como de pudor. Buena frase. Da un poco como de pudor. Pero te puedo decir que quizás como, en cuanto a posmodernismo, quizás como cierta despojamiento de las cosas. Mi poesía es muy de corte narrativo, me gusta como contar lo que veo, como la visual, ¿sí? Como un poema es como casi una cámara de una película que se queda prendida y va filmando mientras se va moviendo. Son poemas muy visuales, donde suceden cosas cotidianas, ¿sí? Y despojada como de mucho artilugio y mucha retórica. Quizás en eso me siento un poco como posmodernista. También, si entendemos el posmodernismo como una mezcla de muchos temas, de muchas épocas, como tú decías, soy historiador del arte y he hecho un libro sobre pintores y pinturas desde el Renacimiento hasta nuestros días. Desafortunadamente no hay ningún venezolano, pero siempre quise escribir un poema Armando Reverón. A ver si algún día lo escribo, Teresa. Claro que sí, ya después hablaremos de eso. ¿Listo? Me darás la primicia por lo menos, ¿no? Claro que sí. Hablando de problemas de edición, consigue, a veces veo que en mi país, bueno, publicar un trabajo como que cuesta mucho. Consigue en su país muchas dificultades a la hora de publicar y difundir la producción literaria. Mira, en cuanto a poesía, por supuesto, siempre va a ser difícil en cualquier parte del mundo. Creo que en Colombia, desafortunadamente, acaba de desaparecer una gran editorial que era la editorial Norma. Norma tenía narrativa, poesía ya la habían acabado hace años, pero tenía ensayo. Pero tenía además toda una trayectoria. Una trayectoria impresionante y sobre todo tenía una palabra que no tiene precio.
es una palabra que ni se compra ni se vende, como dice la canción, ¿sí? Que es una palabra muy difícil de conquistar, es muy difícil de obtener y está reservada a muy pocas personas y en tal caso a muy pocas editoriales. Y se llama prestigio. El prestigio que tenía la editorial Norma lo botaron por la borda y fue una tristeza porque se acabó una aventura editorial donde publicaba nada más ni nada menos que García Márquez en Colombia. Imagínese. O sea, por favor. Entonces, hay otras editoriales que han venido a suplir ese vacío. Les ha venido muy bien a las grandes, por supuesto. Y de hecho, hay mucha proximidad, digamos, el publicar como libros infantiles y publicar libros por primera vez es más fácil. Pero ten en cuenta, Teresa, que también existen otros medios y el mundo está cambiando tanto que ya los medios virtuales acaban siendo también esenciales, ¿no? Como lo intangible acaba siendo esencial, que no deja de ser una paradoja, pero es cierto. De manera que se está publicando mucho por internet y las webs y estos links y estos contactos te permiten que la gente ponga sus... Pero yo creo que no supera. No supera, por supuesto. Pertenecemos a una generación, por supuesto yo soy mucho más viejo que tú eres una verdad en sus 20 años. Yo ya un viejo entrando en franca decadencia, donde finalmente nuestra pasión por el libro hecho y tocado es absolutamente clave. A mí no me hables de leer un ebook, no, te mato. Me vas a regalar de Navidad un aparato y de verdad, Teresa, muchas gracias, pero te lo retornaré con una tarjetita y una flor, diciendo muchísimas gracias. Para ser muy delicado. Pero no, pero hoy no. ¿Qué recomendación le daría a esos jóvenes que se inician en este oficio? Mira, es un lugar común, pero muchas veces los lugares comunes tienen tanta verdad que ya no da pena repetirlos. ¿Sabes cuál es la más importante? La palabra disciplina. Y bueno, la palabra disciplina suena muy feo porque suena al colegio y la disciplina. Te lo cambiaría y te le daría un poquito un giro a esa palabra y sería un poquito más bondadoso con la gente y con los muchachos y muchachas que quieran escribir, que es la constancia. ¿A qué me refiero con eso, Teresa? Que tú tienes un libro y se te acaba y lo importante es que sigas con el siguiente. Por ejemplo, Murakami. Murakami es un escritor japonés absolutamente maravilloso que caes en una novela y quieres leer la siguiente. Pero nos pasa ahora a nosotros, a los mayores, a los jovencitos, ¿qué le pasa? Las sagas. Tengo una hija de 14 años que se ha devorado todas las sagas. Al tercer día, por ejemplo, papi, cómprame el otro tomo de Millennium, cómprame el otro tomo de Harry Potter, cómprame el otro tomo de los Juegos del Hambre, ¿sí? Y eso da como resultado a que hay una constancia. Cuando tú tienes esa constancia, ya puedes, el mundo se te abre, porque entonces ya ves esos mamotretos. Todo el mundo habla muy mal de Harry Potter, que es una literatura barata y no sé qué. No, yo sí la defiendo, por la sencilla razón, Teresa, de que el día de mañana, cuando tengan 20 años y están en la universidad y les toca leerse esos mamotretos gigantescos, o de economía, o de política, o de derecho, o en tal caso también de literatura, se enfrentan, por ejemplo, con los hermanos Karamazov. Y ven esa vaina y dicen, sí, esto es pan comido. Así es. Ya tienen la cultura. Yo ya me leí 10.000 páginas a los 14 años, ¿sí me entiendes? Ya tienen esa vocación, ya le perdieron el miedo a la página y al aburrimiento. De manera que la constancia y leer como con un objetivo. Por supuesto, el placer ya en sí es un objetivo. Pero, por ejemplo, de descubrir ciertas cosas, de cómo dice, cómo describe, cómo es capaz de que dos personas de pronto se conozcan y surja de pronto un gran amor. ¿Cómo logró eso sin que sea cursi, reforzado, sin que no haya un diálogo que no quepa, que no sea disonante? Eso es lo hermoso, lograr esa lectura como con cierto ojo crítico. Eso es muy importante. Una última preguntita. ¿Cuál cree usted es el lugar del lector? El lugar del lector es siempre el primer lugar, porque sin lectores no hay escritores. Tan sencillo como eso.
De manera que, ¿qué nos serviría a nosotros tener a García Márquez si no hay lectores? ¿A ti de qué te sirve tener a Salvador Garmendia si no hay nadie que abra sus libros? ¿De qué te sirve tener a Ramos Sucre si no hay nadie que realmente abra sus páginas? De manera que el lector ocupará siempre el primer lugar porque él es el que averigua, indaga, interpreta y es testigo de todo lo que está haciendo. Es un testigo curiosamente pasivo, pero al mismo tiempo es activo en el sentido de que puede promover esa lectura con otras personas, ¿sí? Oye, te recomiendo este libro, o mira esto. Entonces son difusores, entonces son parlantes, pensantes, difusores y gente que piensa, de manera que siempre el lector estará en primer lugar. Bueno, muchísimas gracias por aceptar este diálogo, esta conversa. No, muchísimas gracias a ti, Teresa, y muchas gracias por la invitación. Bueno, y de verdad que le damos la bienvenida por estar aquí participando en la Feria Internacional del Libro. Bueno, muchas gracias, muy amable.